Bien chicos, buenos días. El día de hoy bueno, como saben, la semana pasada habíamos empezado a trabajar sobre el Antiguo Egipto, trabajamos las generalidades en relación al Nilo, la cultura que se había generado, la importancia del Alto, del Bajo Egipto, cómo se diferencian. Y terminamos la clase hablando o mencionando, ni siquiera hablamos de él, rápidamente al faraón. Entonces, esta vez vamos a hablar de Egipto en tres partes, en la parte social, en la parte religiosa y un poquito de la parte cultural. Bueno, lo vamos a dejar así, social y religiosa. ¿Por qué así? Porque cuando hablemos de cada una de estas vamos a entender esta parte cultural, ¿sí? Iniciamos entonces con lo que nos quedamos la vez anterior y es con el faraón, ¿sí? El faraón era el sumo regente, voy a ponerlo acá, del antiguo Egipto, ¿sí? El faraón era la persona más poderosa del antiguo Egipto, pero era la persona más poderosa no solamente por, como dijimos anteriormente, ser la representación en tierra de Dios, ¿sí? Que lo era. Incluso se consideraba que era hijo directo, sangre directa de los dioses, eh, sino por el poder que esto le otorgaba, ¿sí? Es decir, eh, como sumo regente, el faraón tenía tres campos, digámoslo, de trabajo específicos o de ejercer el poder. Entonces era el campo religioso, el campo militar y el campo, obviamente, político. ¿Sí? Entonces, en el campo religioso, él era el máximo representante de la religión, el máximo sacerdote, si se quiere, ¿sí? El faraón era el faraón era aquel que tenía injerencia directa y contacto directo con los dioses, ¿vale? Después de él o por encima de él no había absolutamente nada en cuestiones religiosas. El ser el máximo sacerdote o el máximo en relación con los dioses le daba ciertas responsabilidades y poderes. Por ejemplo, ley sobre el Nilo. Es decir, no es que él pudiera reglamentar sobre el Nilo, no. Él podía controlar el Nilo, o esa era la idea, ¿sí? Es decir, en que vamos a ponerle un punto seguido, vamos a pausarlo ahí. ¿En qué sentido controlar el Nilo? En el sentido de que su actuar, su forma de ser faraón, su forma de ser con los fieles, o bueno, con los fieles no, con los súbditos, eh, mostraba o determinaba la forma como se iba a comportar el Nilo, ¿sí? Entonces, si habían crecientes, si no habían crecientes, todo este tipo de situaciones, ¿vale? Y sumado a esto, que también está relacionado, es determina las cosechas. Es decir, este personaje, este personaje eh, al controlar el Nilo, o sea, que su actuar determine la forma como funciona el Nilo, también va a significar que
que va a determinar las cosechas, va a determinar si crecen, si hay buenas, si hay malas, incluso qué tipo de productos va a surgir en cada cosecha. Entonces aquí se ve la importancia que iba a tener el, el faraón, porque toda la vida de la sociedad, absolutamente todo, está determinado por él. Como alto jerarca, alto regente militar, él también va a ser el máximo comandante, ¿sí? Es decir, él va a tener en su poder todas las decisiones de la milicia. Cuándo se ataca, cuándo no se ataca, cómo se ataca. Es decir, él va a ser el máximo estratega y dirigente de las fuerzas militares de Egipto. Esto le da un poder muy grande porque Egipto va a ser una nación o una cultura fuertemente militar, ¿sí? Esta parte militar de Egipto va a ser uno de sus soportes principales, ¿sí? A diferencia de otras culturas, como por ejemplo Mesopotamia que hemos visto, como por ejemplo Grecia, que si bien su parte militar, por ejemplo en Esparta fue muy fuerte, no toda Grecia era militarmente fuerte. eh, Egipto sí va a tener esto. Egipto va a desarrollar un ejercicio militar muy poderoso para el momento, ¿sí? Esto, este elemento militar le va a ayudar, no se lo asegura, pero sí le va a ayudar a Egipto a tener un gobierno de unos aproximadamente 2700 años, ¿sí? Es decir, Egipto, el antiguo Egipto, tiene una historia de más o menos 2700 años. O sea, eso es una cosa, imagínense, nosotros hasta ahora llevamos 2000 desde nuestra era, es decir, desde Jesús. Sí, desde el nacimiento de Jesús. ¿Vale? Entonces, esto muestra también el gran poder del faraón. Y tercero, como si no tuviera ya poder suficiente, el faraón va a tener el control político, es decir, va a tener el control sobre el Estado en general. Lo que él diga, como él lo diga, cuando él lo diga, es lo que se va a hacer. ¿Sí? Esto, pues, demuestra que el faraón tenía poder absoluto sobre cualquier parte de Egipto. ¿Sí? Porque tenía el poder de los dioses de su lado, tenía el poder de la religión, o sea, del actuar religioso, tenía el poder político, militar, entonces todo, absolutamente todo, Egipto estaba en sus manos. Esto, este poder, ¿cómo se ve? Este poder, los faraones hicieron eh, que este poder se pudiera ver por miles y miles de años después de ellos. Y construyeron las grandes maravillas del antiguo Egipto, ¿no? Las grandes maravillas del antiguo Egipto. Entre ellas, ¿cuáles van a estar? Bueno, nosotros las conocemos. Las pirámides. Las pirámides tal vez va a ser los monumentos que conocemos con más facilidad, ¿sí? Pero también van a estar los obeliscos. Los obeliscos van a ser una construcción muy importante en Egipto, pero los obeliscos vienen de una tradición, sí, una tradición, perdón, una tradición de corte indio, eh, pero los obeliscos también van a ser muy importantes en Egipto. Estas grandes construcciones enormes que parecen una aguja,
que va hacia el cielo, estos van a ser los obeliscos. Y las grandes estatuas, como por ejemplo la Esfinge. Entonces todo esto va a mostrar, o sea, tiene como objetivo demostrar el poder del faraón, ¿vale? ¿Cómo va a ser la pirámide social en Egipto? Entonces, como hemos dicho, bueno, vamos a ponerle aquí como subtítulo, la pirámide social, ¿vale? Como hemos dicho, el faraón va a estar al comienzo, pero algo curioso es que el faraón, los militares y los religiosos, bueno, y los políticos van a ser los que van a estar en la cima. Entonces, en la cima vamos a encontrar al faraón más su familia, ¿vale? El faraón, los hijos del faraón, todas las. Entonces aquí vamos a tener el número. En el número 2 van a estar los nobles y van a estar los sacerdotes. Entonces, ¿quiénes van a ser los nobles? Van a ser las familias adineradas que han sido familiares de faraones anteriores, ¿sí? Recordemos que el faraón es solo uno. Si un faraón tiene dos hijos, quiere decir que uno se va a volver faraón y el otro se va a volver de la nobleza, ¿vale? Los sacerdotes acá van a ser muy importantes porque en este momento de la historia se va a confundir la magia en el sentido de la mística, o sea, de aquello que está más allá de la comprensión del hombre, de lo que es fantasioso y bueno, todo esto, con la no va a ser diferente de la ciencia. ¿Sí? He entendido esta ciencia como el conocimiento del mundo, ¿sí? Como la matemática, como la astronomía, sí, como la astronomía. Entonces aquí vamos a ponerlo principalmente esto, la astronomía. Entonces, las personas que conocían sobre astronomía eran también las que conocían sobre magia y por lo tanto eran los sacerdotes. Los sacerdotes acá como el máximo representante de Dios va a ser el faraón, los sacerdotes ya no van a tener un título de representación, es decir, el sacerdote no va a representar a un dios, sino va a tener un título de servicio a los dioses, va a servir a los dioses. No hay ningún sacerdote que se adjudique el ser representante, enviado o algo así de los dioses, ¿sí? No hay ninguno. Y por lo tanto, en esta cultura, lo que son los eh, videntes o lo que son los oráculos, era la palabra que estaba buscando, que si encontramos en las culturas como la cultura griega, no va a aparecer. Aquí no van a ver estos grandes videntes oráculos enviados por los dioses que permiten saber el futuro o no. Acá los que saben el futuro van a ser directamente los faraones. Los sacerdotes se van a encargar de cultos menores a diferentes dioses, ¿vale? Como tercer momento van a estar los militares, ¿sí? Los militares. Aquí no hay mayor cosa que decir, nosotros ya lo hemos dicho, los militares son aquellos que se encargan de mantener el orden y de proteger la ciudad, o bueno, las ciudades. Como cuarto vamos a tener los comerciantes, ¿sí? Los comerciantes son los vendedores, ¿vale? Quinto, van a estar los campesinos, que son los que se encargan de la producción de la tierra. Y como sexto van a estar los esclavos,
¿vale? Ahora, bueno, sí, los esclavos. Recordemos que los esclavos no solamente se van a encargar de tareas de campesinado, tareas de comerciante, sino que los esclavos también se van a encargar de tareas militares. Los esclavos a veces podían ser llevados a la guerra como los personajes de primera línea, es decir, aquellos que iban a ser los que se iban a enfrentar primero y posiblemente los primeros que iban a morir. Esta práctica de usar los esclavos como militares de primera línea fue una práctica que fue ampliamente utilizada por diferentes culturas. Eh, la cultura egipcia, por sus cualidades de terreno, no era que tuviera muchos enemigos constantemente atacándolo, por lo tanto los militares solos eran más que suficientes, así que los esclavos militares eran poco vistos. Pero culturas como la persa, o bueno, la cultura persa fue una cultura que sí tuvo el ejercicio de el uso de esclavos militares bastante fuerte, pero también las culturas mongolas tuvieron a esclavos como militares. Pero más allá de todo eso, aquí podemos ver entonces la relación del poder que se tenía en este momento histórico. Los sacerdotes, se me olvidó decir una cosa, o no, no tanto como los sacerdotes, pero las personas que estaban acá en el segundo momento, en el segundo escala, también eran los escribas, ¿sí? Dependiendo de el momento histórico de Egipto, los escribas pueden ser menos importantes que los militares o más importantes que los militares. Van eh, moviéndose en la pirámide porque hay momentos en los que la escritura es mucho más importante, mucho más necesaria que en otros. Entonces eso va cambiando con el paso del tiempo. Pero en general los escribas siempre hicieron parte de un momento muy importante o de un estatus muy importante en Egipto. Los escribas, y ya para terminar, o la escritura propia de Egipto, eran la escritura jeroglífica. Sí, los jeroglíficos, ¿sí? Sin embargo, esta no era la única forma de escritura que había o que tenían. Hay dos escrituras también que son muy importantes, que es la hierática y la segunda que es la demótica, ¿sí? La escritura principal va a ser esta, ¿sí? La escritura jerográfica va a ser escritura de muro, ¿sí? O en piedra. Entonces, esta escritura es la que uno encuentra en las pirámides, dentro de las pirámides son los grandes monumentos, que está tallada directamente sobre la piedra. Pero esta escritura, estas dos, compartían la característica de ser más simples y de uso en papiro. Entonces, estas escrituras tenían el objetivo de ser trabajadas directamente en el papiro. En los papiros no se encuentran grandes jeroglíficos como en los muros de piedra, muy estilizados, muy bonitos, sino se tiene un estilo de escritura mucho más plano, mucho más sencillo, simple, eh, pues para hacer primero la escritura más rápida y segundo para hacerla muchísimo más sencilla. Es muy diferente tomarse el tiempo de trabajar en piedra que tomarse el tiempo de trabajar en papel, en papiro. Y bien, estos como algunos de los elementos principales de el antiguo Egipto en cuanto a la parte religiosa y social.
nos hace falta ver un par de cositas que se me hacen interesantes de trabajar, que son la composición del cuerpo y algunos de los dioses que se trabajan en el Antiguo Egipto. Pero pues eso los abordaremos ahorita en la clase de Zoom. Vale chicos, no es nada más por el momento y nos hablamos, lo que les digo, ahorita en la clase de Zoom.